Hola, buenos días, bienvenidos al canal. En esta mañana les voy a leer un versículo para iniciar. Es Mateo 24:35. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Les recomiendo a los que vayan escribiendo sus versículos que los pueden acomodar en una cajita y así es muchísimo más fácil poderlos pues, encontrar y clasificar. También, no sé si, bueno, para los que hayan nacido más o menos en la época previa a la tecnología, no sé si recuerden que en las bibliotecas tenían unos ficheros, también una forma de poder acomodarlos es en una cajita, los van poniendo y los dividen por orden alfabético. El chiste es darle como que, pues, un orden y que las tengan a la mano cuando quieran consultar alguna duda. Pues bienvenidos. En esta ocasión les voy a platicar las cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de comenzar a estudiar la Biblia. Son cosas, pues aparentemente sencillas, pero que yo las desconocía. Entonces es más importante compartirles esto porque pues, les pueden dar mucha claridad a la hora de estar ya entrados en los estudios formalmente. Entonces, este video es para hacer como un pequeño recuento de los puntos importantes que a mí me hubiera gustado conocer antes de estudiar la Biblia y que me han dado claridad a lo largo de este tiempo. Entonces, bueno, el primer capítulo le he llamado El mensaje se transmite de boca en boca. ¿Esto qué significa? Lo que Jesús vino a decirnos, que está plasmado en el Nuevo Testamento, el mensaje que Él vino a darnos, en un principio se transmitió de forma oral. Es decir, los primeros apóstoles, después de la resurrección y la ascensión de Jesús, esto viene en el libro de Hechos, lo pueden consultar en el libro Hechos 1, más o menos del versículo 1 al 19, en Hechos de los Apóstoles, se narra cómo estos primeros apóstoles que eran seguidores de Cristo comienzan a difundir el mensaje. Y bueno, esta primera iglesia se le conoce con el nombre de iglesia primitiva, ¿no? Más o menos va desde el siglo I después de Cristo, como aproximadamente al siglo V. En un inicio era un grupo conformado por los apóstoles que eran los seguidores de Jesús, digamos, la mayoría que lo conocieron a él personalmente, más las mujeres que nos mencionan en la Biblia. Los nombres de algunos de ellos son Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo Alfeo, porque había dos Jacobos, Simón del Celote, Judas, que no es el Judas que traiciona a Cristo, porque recordemos que Judas Iscariote, después de darse cuenta de lo que hizo, pues va y se ahorca. Este es Judas, que es hermano de Jacobo, y María, la madre de Jesús, y sus hermanas se menciona, porque pues aparentemente María tuvo también, después de que nació Jesucristo, tuvo otros hijos con José, que eran varios hermanos que se mencionan, o sea, medios hermanos de Jesús. Todo este grupo de personas se les conoce como los del camino. En esa época se les llamaba los del camino, sus primeros discípulos, sus amigos y su familia. Era un pequeño grupo que en un inicio estaba muy temeroso de la persecución y de que también tuvieran un final trágico como el de Jesús. Entonces se reúnen y se ponen a orar. Pues sucede el evento de Pentecostés, que eso es una parte muy importante, donde estos primeros apóstoles reciben pues la inspiración del Espíritu Santo para tener la facultad de realizar también milagros y curaciones y dones para poder transmitir la palabra. En un principio estas personas, pues además de que se reunían y oraban y hacían ayuno, iban de pueblito en pueblito, más que ser una iglesia física, eran un grupo, ¿no? Que tenían una forma de vida. La forma de vida de ellos era ir caminando y llegar a diferentes aldeas y poblados en donde se les recibía y ellos hablaban y difundían la palabra. Normalmente vienen varios pasajes de la Biblia, pues era una zona desértica, imagínense las temperaturas que había en ese entonces,
llegaban a una casa y se utilizaba el lavarles los pies, ¿no? Porque pues traían sandalias llenas de arena y todo, entonces se realizaba un lavado de pies, en las casas se les recibía, se les daba posada, se les daba sus alimentos y ellos salían al pueblito o a la ciudad a dar el mensaje. Así iban de un lugar a otro. Entonces, este primer mensaje se transmite de boca en boca y se empiezan a platicar anécdotas y se empiezan a hacer incluso milagros. Estos apóstoles, algunos realizan milagros para que la gente vaya creyendo. Esta era parte como del plan de Dios. Incluso tienen una filosofía de vida que se menciona el hecho de poner todas las cosas en común. ¿Esto qué significa? Algunos apóstoles eran gente rica que vendió todos sus bienes y dejó todo para seguir a Cristo, o que ponían lo que tenían al servicio de la causa. Es decir, eran una comunidad que era autosustentable y que además pues iban recibiendo posada y alimentos de todos aquellos lugares que recorrían. Se menciona, eso es un punto importante, el nombre de cristianos como tal se les da por primera vez en Antioquía, que esto es más o menos como unos 100 años después de la muerte de Cristo. Esta región de Antioquía es la actual Turquía. Ahí, inclusive, cuando yo fui, pues me llamó muchísimo la atención que hay unos pueblitos, unas ciudades en donde la gente vivía en cuevas y eran cuevas que tenían hasta abajo, a veces hacia abajo hasta 7 niveles, y en muchas de esas cuevas quedan registros de que ahí se escondían los cristianos en épocas fuertes de persecución. Entonces, bueno, en esta región de Antioquía, donde ellos logran empezar a convencer a los gentiles, que los gentiles se les conocía a los que eran ateos, digamos, ¿no? Porque el mensaje primero pues también se pasa a los judíos, hay judíos conversos, y cuando hay gentiles o hay ateos que se convierten al cristianismo, es principalmente en Antioquía, donde ya logran una conversión muy masiva y se autodenominan por primera vez cristianos. Y bueno, todo este plan de expansión, obviamente tenemos que saber que está manejado por Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo, con una fuerza sobrenatural, con un designio donde, pues, algunos de los apóstoles sufrieron una persecución y algunos, bueno, la mayoría tuvieron muertes trágicas. Tenemos, por ejemplo, el caso de que Herodes, que no era el Herodes de cuando nace Jesucristo, que era un bebé, no era ese Herodes que manda a matar a los niños de 2 años, no. Era un bisnieto, me parece, o nieto de Herodes, era como Herodes tercero o cuarto, el que en una de estas persecuciones mata a Jacobo, incluso aprisiona a Pedro. Entonces, pues sí sufrieron persecución, pero aún así el plan de Dios seguía, porque nadie puede cambiar los planes de Dios, ¿no? El mensaje sigue su curso y comienza a ser traducido a diferentes lenguas, del arameo al hebreo bíblico, luego al griego, luego al latín, etcétera, ¿no? Se va expandiendo la palabra hasta llegar al castellano, ¿no? Que es nuestra lengua. Inclusive nosotros en México, esta es una anécdota que el otro día me compartió mi mamá, más o menos hasta antes de los años 60, las misas se daban en latín y el sacerdote católico se ponía de espaldas a la gente, es decir, de frente al altar, de espaldas, digamos, y hacia atrás la gente. Y otra cosa curiosa es que pues mi mamá, mis tías, mi abuela entraban a la iglesia cubiertas de la cabeza con una mantilla. Eso era algo que se hacía hasta la década de los 60, ¿no? Entonces, ya después, pues el sacerdote ya voltea al frente y ya comienzan a dar la misa en español. Pero vean cómo realmente, pues ha sido no tan sencillo, ¿no? Que el mensaje llegue a muchas ciudades, a muchos pueblitos, a muchos países en la lengua original de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, los veo en otro video. Ahorita ya no quiero saturarlos. Sí es importante que sepan que, pues, por cuestiones de practicidad, los videos no quiero que sean muy extensos. Es demasiada información la que les voy a dar. Por lo pronto, la tarea para quienes gusten es revisar el libro de Hechos
y leer el primer versículo en donde se menciona qué sucede con esta primera iglesia primitiva e ir siguiendo los pasos. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Bye, bendiciones.